vamos a hablar un poquito de las técnicas ablativas, un poquito de la actualización, de la literatura. Y bueno, comentar que no es una técnica nueva, ya en los años 80 se empezó con la instilación de etanol para el tratamiento de pequeños tumores. Uno de los primeros artículos pues fue este de Libragi, ya en el año 86, donde se trató un pequeño tumor de menos de 2 centímetros con etanol. Posteriormente, en esa misma década, el desarrollo de las técnicas de ablación térmica dio salida a la ampliación de las técnicas de radiofrecuencia, que es una de las técnicas más actuales. Por tanto, en los últimos 20 años, el desarrollo tecnológico de las técnicas de ablación hace que se incluya y tenga un papel importante en la toma de decisiones en los pacientes con hepatocarcinoma, sobre todo en estadios precoces. Y esto hace que también, con el desarrollo de estas técnicas, las distintas sociedades científicas, las sociedades más importantes, incluyan la terapia ablativa dentro del mismo cajón que las terapias curativas, poniéndolo al mismo nivel, entre comillas, que el trasplante y la cirugía. Sobre todo en pacientes en estadio muy precoz y en estadio precoz. Si hacemos una unión de dos de las principales guías de los consensos clínicos, podríamos llegar a este esquema donde podríamos simplificar a grandes rasgos las principales indicaciones de la ablación, porque a veces es un poco como todo en el mapa del hepatocarcinoma, es muy variable. Pero tendríamos pacientes en estadios muy precoces, donde sería una indicación, pacientes sobre todo no quirúrgicos, que ahora veremos cuáles, y pacientes que estarán a caballo entre la intervención del trasplante. Por tanto, yo considero que hay unas indicaciones absolutas, entre ellas la primera es el nódulo único menos de 2 centímetros. Ya se ha demostrado que no hay diferencia de supervivencia entre la cirugía y la ablación, pero tiene menor tasa de mortalidad y menor tasa de complicaciones. Y recordar que hasta un 38% de los pacientes a lo largo de su enfermedad van a presentar o va a requerir de tratamientos ablativos de repetición. Por tanto, es una opción curativa en primera línea para este tipo de pacientes. También nódulo único o nódulos de más de 3 centímetros hasta un número máximo de 3, que estaríamos en el estadio precoz, sobre todo en pacientes no candidatos a cirugía. Son no candidatos a la cirugía porque la resección y el trasplante de momento presentan mejores resultados en los pacientes del BCLC en la clasificación A. También podríamos incluir una indicación absoluta en pacientes que están en terapia puente a trasplante. ¿Por qué? Porque una respuesta completa a un paciente tras una ablación va a reducir en el futuro la recurrencia en el post-trasplante. Y creo que esto es importante que lo sepamos. También nos va a permitir controlar la enfermedad hepática y evitar la salida de los pacientes de lista de espera o incluso en algunos introducirles en esa lista de espera. Por tanto, es importante el control de la enfermedad, como también se hace, por ejemplo, con la reembolización, que lo comentamos ayer. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos haciendo desarrollo tecnológico, de técnicas ablativas, desarrollo de técnicas de imagen para navegación, para estereotaxia, nuestra experiencia y la evidencia científica, las indicaciones absolutas se van ampliando y aquellas que iban o eran relativas van pasando a ser un poquito más absolutas y con el tiempo posiblemente lo sean. Podríamos tratar nódulos únicos mayores de 3 centímetros, podremos tratar de forma curativa más de 3 nódulos y somos capaces ya de tratar nódulos en localizaciones donde antes no estaban indicadas o eran de alto riesgo, como el pericardio, el diafragma, la vesícula o cercana a grandes vasos o vía biliar. Por tanto, estamos ampliando las indicaciones de las técnicas ablativas. Aquí vamos a comentar 3 principales, luego está la electroporación, pero bueno, ya sabemos que hay ablación química y ablación térmica, las dos principales, la radiofrecuencia y las microondas, todos sabéis el mecanismo de actuación, y lo más importante es eso, un rango de temperatura por encima de 45 grados es el que provoca el daño irreversible y la necrosis coagulativa en estas técnicas ablativas. En cambio, la criablación
es una ablación térmica, pero usando frío, sobre todo basándose en el gas, en el argón, y provoca un mecanismo de destrucción doble, por un daño celular y a través de un daño isquémico en los vasos sanguíneos en las distintas fases de la crioablación. ¿Cuál es el objetivo real que tenemos que conseguir o ideal en una ablación? Yo creo que tenemos que conseguir la ablación completa. A más ablación completa, más tasa de respuesta, mejor supervivencia. Para ello tenemos que ampliar los márgenes de ablación con la idea de reducir, digamos, de prolongar los tiempos de progresión hasta que se produzca otro tumor y aumentar la supervivencia global del paciente. Está descrito que para tumores de 2 centímetros el margen mínimo ideal al menos debe ser de 5 milímetros y para tumores de más de 2 centímetros al menos tenemos que hacer un margen ablativo de 1 centímetro. Mi recomendación es, a mayor tamaño, siempre mayor margen ablativo. Y eso es así porque está descrito que en lesiones tumorales del hepatocarcinoma, por encima habitualmente de 3, 3,5, aumenta el número de micrometástasis o de micronódulos que aumentan en distancia respecto al centro del tumor, pero también aumentan en número. Y asimismo también vemos un aumento de la invasión microvascular en lesiones del hepatocarcinoma por encima de 3 centímetros. Por eso es importante aumentar los márgenes de ablación. En comparación, lesiones por debajo de 3 habitualmente tienen menos microsatelitosis, micronódulos y menor invasión microvascular. Se ha hecho un estudio para valorar un valor predictivo, un valor preoperatorio de invasión microvascular. Quiere decir que aquellos pacientes que presentan una lesión tumoral de hepatocarcinoma por encima de 3,5 y un alfa-feto por encima de 200, aumenta la invasión microvascular, con lo cual este tipo de pacientes a lo mejor no son recomendables para pasarlos a ablación y deberían ir a resección en aquellos pacientes que se pueda. Es decir, a la inversa, el paciente ideal en principio sería aquel que tenga menos de 3 centímetros, nos dejamos un margen y un alfa-feto menos de 200 para garantizar ese margen ablativo y reducir la recurrencia local. La radiofrecuencia, ¿cuál es la principal ventaja? Ahora nos metemos un poquito en las 3 técnicas que hay actualmente. La ventaja principal está descrita en la literatura, tiene la mayor evidencia y la mayor experiencia, también es la primera que se instauró y obtenemos tasas de respuesta completa hasta el 90% en nódulos de menos de 2 centímetros, por tanto, en estadios muy precoces, primera línea de tratamiento en comparación con la cirugía, misma supervivencia, pero menor complicación y menor morbilidad y coste. ¿Qué pasa cuando pasamos de la barrera de los 2 centímetros? Pues entramos en todos los estudios comparativos que en principio compara la ablación contra la cirugía, que es el otro gold estándar del cajón terapéutico. Siempre el trasplante está por encima. Pues en aquellos nódulos únicos por encima de 2 centímetros, la preferencia, hay mucha variabilidad. Lo que sí hay que demostrar a partir de qué tamaño la radiofrecuencia ya es menos efectiva en términos de supervivencia, de recurrencia o de supervivencia libre de enfermedad. Y es aquí, cuando se hacen estas revisiones, donde se determina que a partir de 3 centímetros la radiofrecuencia reduce su efectividad. Entre 0 y 2 centímetros vemos que las tasas de supervivencia y de supervivencia libre de enfermedad, de progresión de enfermedad, es similar entre la radiofrecuencia y la resección hepática, que si pasamos de 3 hay mayor supervivencia y supervivencia libre de enfermedad en el grupo de cirugía, y en el centro, entre los 2 y 3, la supervivencia es igual entre las 2 técnicas, pero sí que está aumentada la supervivencia libre de enfermedad en pacientes con resección. Como tiene la misma supervivencia, se determina que 3 es un poco el límite para las técnicas ablativas, en este caso de la radiofrecuencia. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues ya lo hemos dicho, tumores de más de 3 centímetros, hepatocarcinomas no encapsulados o pobremente diferenciados. Sabemos que la cápsula de los hepatocarcinomas ayuda a contener el calor
y que sea más efectiva, más homogénea, pero también hay que evitar ese efecto horno que se puede crear en lesiones muy encapsuladas que nos protejan, digamos, de los márgenes ablativos. Y luego el efecto de disipación del calor que todos conocemos. ¿Cómo podemos resolver esas limitaciones, sobre todo en tamaño? Pues las mejoras tecnológicas, es decir, podríamos colocar más antenas, podríamos colocar antenas expandibles, antenas refrigeradas, antenas bipolares, la combinación de ambas, es decir, hay un amplio mercado que combina distintas antenas con la idea de aumentar los márgenes ablativos. Recordar que a mayor distancia del centro de la aguja, menor temperatura, menor efecto. Y también podremos tratar lesiones de más de 3 centímetros con la técnica de non-touch, que ya cada vez se está poniendo un poquito más de auge, sobre todo en lesiones de menos de 2 centímetros, que es colocar antenas alrededor del tumor sin tocarlo para aumentar los márgenes ablativos y reducir la recurrencia. El efecto de disipación del calor, lo que hemos hecho los radiólogos, modifica la técnica, la maniobra de Pringles de los cirujanos, que consistía en parar el flujo en el hilo hepático para evitar esa disipación del calor, pues con balones o con embolizaciones temporales. Las microondas, a efectos prácticos, tienen más ventajas respecto a la radiofrecuencia. Están descritas que alcanza mayor temperatura en menor tiempo, con lo cual se reduce el tiempo de ablación. Podemos usar varias antenas, no solo en el mismo nódulo, en distintos nódulos al mismo tiempo. Aumentamos los tamaños de ablación y se reduce el efecto de disipación del calor. Existe el efecto de disipación del calor, pero es menor si lo comparamos a la radiofrecuencia y en teoría deberían ser ablaciones más predecibles. Hay que comparar la radiofrecuencia y las microondas. Son las dos técnicas ablativas más utilizadas. Por debajo de 3 centímetros las tasas de respuesta son similares. ¿Qué pasa? Tenemos que ver a partir de esos 3 centímetros o a partir de más de 3 nódulos qué técnica es más efectiva. Y aquí hay una variedad de artículos que comparan las microondas, la radiofrecuencia, distintas antenas. Es un poco un lío. Pero lo que sí concluye es que para lesiones de menos de 2 centímetros, similar, hasta 3 centímetros, y sobre todo que tenemos una mayor respuesta en microondas que radiofrecuencia para tumores entre 3 y 5 centímetros. Pero esto no da una diferencia significativa en términos de supervivencia, en términos de recurrencia y en supervivencia libre de progresión. Y los efectos adversos sí que se han visto más en pacientes con microondas, lógicamente porque también se hacen unos márgenes ablativos mucho mayores, pero no hay una diferencia significativa. ¿Qué pacientes sí que está demostrado que aumenta su respuesta, digamos, tiene mayor tasa de respuesta en microondas respecto a radiofrecuencia? Pues aquellos que se salen de los criterios de Millán, lógicamente, mayor tamaño de 5 centímetros o más de 3 nódulos de más de 3 centímetros. Es decir, a más tamaño las microondas son más efectivas. La criablación, un poco por encima. Yo creo que prácticamente entre nosotros nadie hace. Y bueno, sí que tiene unas ventajas como técnica ablativa. Podemos colocar varias antenas a la vez, podemos hacer ablaciones en distinta localización al mismo tiempo, tenemos una muy buena visualización por TAC, incluso por eco, y lo podemos hacer casi con anestesia local. Esas son ventajas a nivel técnico. A nivel de limitaciones, todavía hay antenas que no hacen ablación del tracto, tenemos tasas de complicaciones recogidas en la literatura hasta 50%, pero sobre todo estas tasas de complicaciones son en estudios de criablación quirúrgica, es decir, intraoperatoria o lo que se llama cryosurgery, respecto a la radiofrecuencia. Ya veremos que los estudios están cambiando y digamos, los resultados están mejorando. La complicación más grave, más temida, es el crioshock, que cuando se produce el lavado de la zona ablacionada se arrastran restos celulares, puede dar a una diseminación intravascular diseminada, a un fallo multiorgánico. Ojo, la plaquetopenia muy típica en pacientes que van a ser ablacionados en el hígado. Muy importante la función hepática, riesgo de sangrado y la mioglobinuria, que puede dar insuficiencia renal en pacientes con, digamos, ya insuficiencia renal previa. De momento no se recomiendan las guías clínicas y hay poca evidencia al respecto. ¿Qué pasa?
que esto es lo que se está escribiendo y a medida que se van haciendo más estudios, los grupos de China, Corea, hacen un montón de pacientes y ya hacen randomizados controlados que comparan la criogelación versus la radiofrecuencia y pone que estos nuevos estudios tienen menos tasa de recurrencia si lo comparamos con la radiofrecuencia, con lo cual es un efecto positivo, y tiene los mismos efectos adversos que la radiofrecuencia para tumores de menos de 4 centímetros. Por lo cual, en principio, les está dando buenos resultados. ¿Dónde podría tener una utilidad? Pues lesiones subcapsulares, porque podríamos identificar muy bien la lesión, cercanas a pericardio, como es este caso, o pegadas a conductos biliares. Es un poco lo que se recoge en la literatura. Yo creo que el éxito de la técnica ablativa y de la obtención de buenos resultados no solo depende de la técnica, depende de la experiencia y también debemos abordar el tratamiento con una buena planificación y un buen abordaje. El desarrollo de las guías de navegación, el desarrollo de la estereotaxia y de la asistencia robótica nos ayudarán a mejorar estos resultados. ¿Cuál creo yo que será el futuro de la ablación? Pues tenemos que reducir las limitaciones de cada técnica, especialmente la radiofrecuencia, que está un poco limitada en tamaño y en tiempo de ablación. Ya se están desarrollando pues eso, las antenas bipolares, multiantenas bipolares. Debemos aumentar la predicción de la respuesta ablativa, es decir, en el mismo momento, previamente deberíamos crear márgenes de ablación y posteriormente al tratamiento deberíamos confirmar esos márgenes de ablación, bien con la estereotaxia o bien con softwares incorporados en los ecógrafos o en los sistemas de COMBIN-CT. Tenemos que tener reproducibilidad, es importante que sea reproducible las técnicas ablativas. Importancia de los sistemas de guiado y también el futuro también está lo que ha dicho Pedro en la terapia combinada. A mayor combinación de técnicas posiblemente en mayores resultados y estamos a la espera de los avances en la inmunoterapia. Y aquí es un poquito el esquema inicial. Vemos que ya actualmente hay una extensión de la indicación del tratamiento ablativo. En conclusión, la ablación es una técnica curativa, segura y eficaz en pacientes con hepatocarcinoma en estadios precoces, tiene un papel curativo en primera línea en nódulos menores de 2 centímetros, se tiende a la mejoría de la técnica ablativa, especialmente las microondas, la radiofrecuencia, donde más evidencia hay y poco a poco también la criogelación va dando sus resultados para ampliar los criterios de indicación y de inclusión. Es importante que introduzcamos o intentemos introducir en las unidades de radiología intervencionista estas guías de navegación y estereotaxia, pues para lo que he dicho, para aumentar la predicción, la reproducibilidad y mejorar los resultados en este tipo de pacientes. Pues nada, muchas gracias.